Pasa con los equipos argentinos. Y mientras tanto, también, Mer, ¿qué tenés? Vamos a comenzar con el tema que te anticipaba en el bloque anterior, que tiene que ver con la salud de Silvina Luna, que sigue obviamente en un estado que es preocupante. Voy a leerles un textual que hoy estuve con la oportunidad de hablar con varias fuentes médicas y que incluso de alguna manera por el entorno tienen acceso a lo que está sucediendo dentro de la terapia intensiva del hospital italiano, donde recordemos que ya... Bueno, prácticamente vamos para, 3 semanas de internación y el cuadro lamentablemente no parece mejorar. Había tenido una mejoría la semana pasada, pero debió ser intubada nuevamente porque no está pudiendo respirar por la fuerza de su cuerpo, digamos, ¿no? O sea, como que sus pulmones no están respondiendo y me dicen que el cuadro concretamente sigue siendo una paciente crítica internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Entonces, bueno, la verdad que la situación que, insisto, la semana pasada parecía ser un poco más alentadora, si se quiere, o donde, bueno, podíamos tener otro tipo de panorama o decir, bueno, de a poco que pueda empezar a mejorar. Lamentablemente tuvo un retroceso y recordemos un poco el raconto de cómo se da esta situación. Ella hace ya aproximadamente 13 años fue que se realizó esta intervención, que se la realizó el doctor Aníbal Dotocchi. Al principio, incluso, no solamente que ella intentaba minimizar / ocultar lo que le estaba sucediendo o los síntomas porque le daba por ahí vergüenza o porque no quería salir a contar que se había hecho una intervención estética. Luego finalmente tomó coraje e inició acciones legales contra el doctor, contra el médico, pero finalmente después de un proceso muy largo donde no fue la única víctima que lo denunció, sino que hubo varias que también se hicieron eco, varias famosas y varias anónimas también, que pasaron por el desfile, que fue en su momento el juicio contra Dotocchi. En definitiva, es un expediente que tiene más de 500 hojas, estamos hablando de algo realmente, un juicio muy largo, pero que si uno lee la sentencia y la resolución final, en todos los casos, de lo único que se lo pudo, entre comillas, ¿no?, culpar, vamos a poner la palabra, o responsabilizar para la justicia a Aníbal Dotocchi, al médico que las intervino a estas pacientes y que concretamente la que más delicada está es Silvina Luna, fue el hecho de no haberles advertido que los tratamientos o los procedimientos médicos que él le realizaba podían derivar en lo que normalmente o comúnmente se llama granulomas, claro, que es que el producto que les inyectó se puede hacer como una pelota, para que se entienda en términos, se encapsula, claro, pero para hacerlo poner en un término más que se entienda en el llano. Eso fue lo único que le pudieron probar en todo el juicio a Dotocchi. Esto, por ahí, algunas personas que hablen, dicen, ay, bueno, pero ¿por qué sigue operando? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque en realidad hay que leer la causa completa para entender qué fue lo que determinó la justicia. Que en el consentimiento informado que todo médico tiene que dar, por un lado, de lo que son bueno, los beneficios que vos vas a obtener de determinado procedimiento y también los potenciales riesgos, él no había informado el tema de los granulomas. Después el resto, cada una de ellas, la que, ponele Pamela Sosa, que lo demandó porque dice que a raíz de las intervenciones se le despertó una diabetes. En el caso de Silvina, que primero empezó con un cuadro de hipercalcemia y que derivó en que un día los riñones directamente le dejaran de funcionar. Y muchas otras cuestiones que cada una fue sufriendo, eso no pudieron, está así establecido en la causa legal, no pudieron encontrar cuestiones vinculantes entre los procedimientos que le hizo Dotocchi con justamente el desenlace final de estas enfermedades que posteriormente a ellas se les despertaron. Con el cuadro clínico. Con el cuadro clínico, claro. Ellas de alguna manera están convencidas que todo esto surgió, o sea, que su deterioro y que lo que empezó a desmejorar en su salud fue a consecuencia de estas intervenciones, que cada una fue por un motivo diferente, pero que todas en definitiva terminaron con cuadros complicadísimos y sin dudas el de Silvina, bueno, termina siendo el más grave y... bueno, al día de hoy, la verdad que la situación es crítica. Esa es la palabra, es crítica. Para ello estamos en comunicación con el doctor Gabriel Labman, que tiene la gentileza de estar conectado con nosotros y explicarnos. Él es médico nefrólogo y lo que queremos saber concretamente es cómo a partir de una cirugía estética, en este caso una liposucción y donde luego se agregó un relleno, un material como para poderle dar forma, en este caso, bueno, a los glúteos de Silvina, puede derivar en un cuadro que afecte a sus riñones y esa afección de los riñones hoy la tenga en este estado crítico en el cual se encuentra internada en el hospital italiano. Un gusto saludarlo, doctor, y lo escuchamos atentamente.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal, Diego? Un placer. Hola, ¿cómo les poder va? hablar con ¿Cómo le va, ustedes. doctor? ¿Bien? Muy bien, Diego. Bueno. La verdad, muy preocupado porque obviamente esto es un caso excepcional. Lo que tenemos que entender es que las principales causas de insuficiencia renal en el mundo son la diabetes tipo 2, primera causa de ingreso a diálisis, y por otro lado, la hipertensión arterial. En este caso puntual, lo que hipotéticamente sucedió fue que hace muchos años atrás, Silvina Luna tuvo un procedimiento con este metacrilato, que metacrilato es una sustancia exógena, externa al cuerpo, y como toda sustancia externa a nuestro cuerpo, el cuerpo reacciona a través de una inflamación inespecífica. ¿Por qué inespecífica? Porque no se sabe lo que es. Entonces lo que hace es juntar glóbulos blancos, monocitos, leucocitos, todo eso lo junta alrededor, y lo que se llama eso es un granuloma. Ese es el nombre técnico de la inflamación que se genera alrededor de este metacrilato, que es un polímero que en realidad en ese momento estaba habilitado por el ANMAT y no se conocía que tenía estos efectos adversos a corto, mediano y largo plazo. Claro. Y en el largo plazo lo que sucedió fue que ese metacrilato que formó ese granuloma generó un cuadro de hipercalcemia, o sea, un aumento de calcio en sangre. Como consecuencia del aumento de calcio en sangre, el riñón, que es un órgano par que se encuentra en el retroperitoneo y está altamente vascularizado, cuya función principal es la formación de la orina a través de diferentes túbulos, que si hay un exceso de calcio, esos túbulos empiezan a tapar progresivamente. El tratamiento que se fue haciendo fue un tratamiento antiinflamatorio. En ese momento yo era residente de nefrología. Recuerdo que el hospital italiano donde hoy está internada Silvina Luna hizo un artículo científico revisando al menos 10 o 12 casos de pacientes jóvenes que tuvieron intervenciones con metacrilato e hicieron insuficiencia renal secundaria a la hipercalcemia y lo que se llama nefrocalcinosis. La nefrocalcinosis es el depósito de calcio en los túbulos renales en forma crónica, llevando al paciente, en muchos casos, a la muerte, a la hemodiálisis o a las complicaciones. Ahora, esto fue avanzando de manera progresiva, de tal manera que genera lo que es la insuficiencia renal crónica grado 5. La insuficiencia renal... La más grave, para pasarlo en limpio, digo, por ahí, el nivel más alto de una insuficiencia renal. Claro, el nivel... ahora ya no se usa más la palabra terminal porque es muy triste decir terminal, pero por eso se usa 5. Es el estadio en el cual se requiere terapia de sustitución renal. La terapia de sustitución renal son 3. O se hace el trasplante, o se hace hemodiálisis, o se hace diálisis peritoneal. En el caso de Silvina Luna se realizó hemodiálisis, que es un tratamiento de sustitución a través de una máquina que hace de riñón artificial y se hace 3 veces por semana durante 4 horas. El problema es que ahí vos tenés que tener una fístula. La fístula es el acceso vascular definitivo, es el acceso por el cual nosotros pinchamos. No es que la persona llega con sus venas y arterias y lo pinchamos para hacer la diálisis. No, tenemos que tener un acceso vascular en el cual se arterializa una vena y se punza la vena. Eso no sé si lo tenía Silvina Luna porque he visto varias veces que tenía un catéter. El catéter aumenta el riesgo de infecciones y complicaciones. Por eso la bacteria que hoy está alojada en ella. Claro, encima de ahí se le debe haber metido una bacteria. Porque hoy lo que la tiene más, además de todo este cuadro, creo que es una bacteria con la cual no puede avanzar. No puede, claro, y de hecho era lo que le impedía, ¿no? En ese caso, puede ser que el ingreso a la terapia intensiva haya sido una bacteria de este tipo. Pero la complicación actual es una bacteria multiresistente de las terapias intensivas. En las terapias intensivas, por el abuso de antibióticos que ha sucedido durante los últimos 30 años y el exceso de producción de productos cárnicos, vacas y todo eso, porque se le dan muchos antibióticos al ganado y eso también genera resistencia antibiótica en nosotros, se va generando resistencia antibiótica y se llegó a mega monstruosas
bacterias que son muy resistentes a los antibióticos, que normalmente viven en las terapias intensivas y normalmente se asocian a infecciones al respirador. Entonces, al haberse complicado, al requerir respirador y al tener un plazo largo en terapia intensiva, se generan estas infecciones muy complicadas que obviamente requieren de antibióticos súper tecnológicos, pero también mucho de la inmunidad del paciente, ¿no? Eso te iba a decir, doctor, ¿no complicó que Silvina, por esto de que no tenía bien sus riñones, es una paciente que estaba inmunosuprimida y que también eso favorece a que también pueda tener gérmenes que a lo mejor son multiresistentes en personas inmunosuprimidas y no en pacientes que tienen una inmunidad normal? Bueno, como siempre, la inmunidad es un parámetro muy, muy importante. El estar en diálisis y tener enfermedad renal ya te predispone a tener menos inmunidad. Incluso al tomar tratamiento corticoide por la misma hipercalcemia, el granuloma que explicamos al principio, también te lleva a tener las defensas más bajas. Ahora, por esa razón, te da más preposición. Primero intubado, después desentubado y ahora vuelto a intubar. Esto también puede ser que estén intentando probar a ver si logran de alguna manera mejorar la situación, o a qué se debe esto de que prueben una cosa y luego marcha atrás, luego volver a probar y así volver a insistir varias veces. Bueno, está claro que el destete es la palabra técnica de sacar rápidamente el respirador, es lo mejor para el paciente. Por eso muchas veces se hace el intento para ver si puede estar por sí misma haciendo la respiración, pero evidentemente la bacteria fue mucho más fuerte y la mecánica ventilatoria no habrá sido favorable y por eso se vuelve a hacer la intubación. Básicamente es una dinámica de terapia intensiva para hacer este interjuego entre el huésped y la bacteria y la lucha que se está dando y los antibióticos que el terapeuta está poniendo. Claro, ahí tenés esta lucha del antibiótico, la bacteria y el huésped y el respirador que te está asistiendo, porque obviamente si tenés una neumonía asociada al respirador, es muy probable que te falte el aire y que no puedas compensar. O sea que ahora en este momento el enemigo número uno es la bacteria, ya ni siquiera es la insuficiencia renal. O sea, en este momento el enemigo con el que Silvina está luchando en este momento es la bacteria. Sí, Mercedes. La insuficiencia renal es crónica, es algo que se sigue haciendo en la terapia intensiva 3 veces por semana, 4 veces por semana, mientras hace la terapéutica. Pero hoy el problema es la neumonía asociada al respirador. Punto. Ahora, doctor, cuando a Silvina le detectaron esta hipercalcemia secundaria a que le pusieron metacrilato, ¿no se pudo haber encontrado antes de que se generara esta calcificación a nivel renal como para poderlo frenar, digamos? Porque entre que hay una hipercalcemia hasta que genera eso una patología en el riñón extrema como la que pasó, lleva un tiempo. ¿Eso tiene que ver con que no se ha hecho estudios en el medio y que debutó con una insuficiencia renal? No, la insuficiencia renal crónica es algo progresivo. Lo que sí podemos decir es que en ese momento no se conocía que una sustancia externa iba a generar un granuloma, y el granuloma iba a generar la hipercalcemia y esa fisiopatología. Por ejemplo, te puedo decir, nosotros en algún momento en mi residencia le dábamos a los pacientes con 2 de creatinina contraste para hacer resonancia. Claro. Años después se conoció que aumentaba la mortalidad y hoy ya no se usa un paciente con 2 de creatinina contraste endovenoso con gadolinio, porque hay una patología demostrada secundaria a gadolinio. Estoy dando este ejemplo porque probablemente en ese momento no se conocía que iba a pasar todo esto con esas pacientes y por eso se sacó del mundo. O sea, lo que sí se conoce hoy en día es que si vas a usar metacrilato podés generar un granuloma y si generas ese granuloma podés generar hipercalcemia, por eso no se usa. Digamos, en ese momento se desconocía y no había ninguna terapéutica pasible porque en realidad era un tratamiento estético ambulatorio y que progresivamente las pacientes empezaron a aparecer con estas complicaciones. Con complicaciones. Claro. Doctor, quería agradecerle por haber estado en comunicación. También está presentando un libro, ¿correcto? Sí, está en preventa en la editorial Galerna, se llama Más zapatillas, menos pastillas, es mi segundo libro, el primero se llama Reset, habla especialmente del ejercicio, lo dice el título, más Z, menos P, y caminas más, ejercitas más,
vas a tener más longevidad y menos mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. Así que hablo especialmente de ese pilar. En Reset hablo de la medicina de estilo de vida, que son los 6 pilares para mejorar la salud en general. Muchísimas gracias, doctor. Muy esclarecedor todo el panorama y, bueno, de alguna manera poder echar un poco de luz sobre este tema y entender, insisto, como decíamos al principio, de un tratamiento estético a esta situación tan delicada. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, muy bien, qué cosa, Sí, sigue la cadena de oración, todo. Sí, ¿no? te iba a decir, está, bueno, viste la que lo habíamos comentado la semana pasada y continúa este estado crítico para Silvina, pero también muchos famosos y anónimos, porque esto también hay que decirlo, hay mucho apoyo en las redes sociales, mucho cariño que se le tiene, no solamente en el medio artístico, sino de la gente que justamente que por ahí va a ver sus obras de teatro, que la conoció en Gran Hermano, que la seguía en cada uno de sus proyectos y que de alguna manera también le hacen llegar las buenas energías y el cariño. Sí, la verdad que muy triste todo. Escuchar todas estas cosas, la verdad me da mucha tristeza por ella. Una piba bárbara aparte. Bueno, vamos a cambiar de página, ¿eh? Vamos a, como todo